Familia, llegó el momento de la mesa y no sé si se acuerdan que en el 2011 salió una película que causó muchísima, pero muchísima controversia con todos los mexicanos, con toda la gente. Es Presunto Culpable. ¿Te acuerdas de ese título? Estoy seguro que viste la película o te enteraste más o menos de qué se trataba. El día de hoy están con nosotros el director Roberto Hernández y, el director de esta película, y está con nosotros Heidi González, maestra en Derecho Penal, y vamos a estar hablando sobre qué pasa con la injusticia, qué pasa cuando se te declara culpable de un delito que no cometiste. ¿A quién me acerco? ¿Qué hago? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy, lo primero que nada es, ojalá nunca estemos en una situación así, pero ¿cuál será el porcentaje de personas que están adentro de la cárcel que no cometieron un delito y que no pueden salir de ese lugar? Pues altísimo. Es altísimo. Nosotros hicimos, después de Presunto Culpable, un montón de encuestas en cárceles y finalmente una encuesta con el INEGI, en colaboración con INEGI. INEGI entrevistó como a 60,000 personas y te puedo decir que más de la mitad de la población penitenciaria le contestó al encuestador del INEGI que no son responsables del delito. O sea, fuerte, ¿eh? Es realmente peor que un volado la probabilidad de que acabes en la cárcel falsamente acusado de una Y bueno, cosa. ¿qué pasa realmente, perdón, Pau, con la primera pregunta? O sea, ¿qué pasa cuando se te declara culpable de algo que no hiciste? Bueno, primero me gustaría hacer una precisión que es muy importante señalarla, ¿no? Cuando se realizó la película de Presunto Culpable, bueno, teníamos otro sistema penal en la Ciudad de México y en todo el territorio mexicano. Hoy contamos con un sistema penal acusatorio en donde las garantías, tanto el imputado como para las víctimas, bueno, suelen ahora ser en un porcentaje de igualdad, ¿no? Un 50% y un 50%. ¿Y a qué me refiero? No quiero dividir este 100%, sino los mismos derechos a víctima, los mismos derechos a esta persona que se le presupone que cometió un hecho o participó en un hecho delictivo, ¿no? Cuando se realiza esta película, esta reforma viene en el 2008 y en el 2011 por cuanto hace a los derechos humanos. Sí, mejoró. Mejoró, desde luego. De hecho, la película creo que ayudó a motivar a que políticos, a que el Congreso, a que se pusieran de acuerdo. Es correcto. Entonces, por ejemplo, somos un país federal y teníamos montones de códigos de procedimiento. Bueno, se hizo un solo código nacional. Así entonces, se pusieron cámaras en los tribunales. Entonces, los que recuerdan Presunto Culpable, si se van a parar a un tribunal hoy, ya no se van a encontrar con una cosa como la que vieron en esa película. Y en ese sentido, yo lo que veo es lo que están haciendo de esta camisa que traen, que dice nadie más. El hecho de señalar y contar estas historias de injusticia sí ayuda a que cambien las cosas y sí ayuda a mantener el foco de la discusión en lo que está pasando con lo de Fátima, en lo que está pasando con los feminicidios en México. Y otro punto importante que no teníamos tampoco en Presunto Responsable, ¿no? Esta forma que nos da hoy la tecnología, ¿no? En cualquier momento podemos grabar, en cualquier momento podemos estar atentos a esto, ni uno más. En los juzgados, evidentemente, las audiencias son orales, son públicas, salvo que sean delitos graves de alto impacto como secuestros, y esto se delimita esta privacidad hacia la. Yo te quiero preguntar, Heidi, ¿qué pasa cuando de pronto te llegan y te dicen eres culpable de algo que quizás no tienes ni idea? O sea, ¿cuál es el proceder? ¿Cómo sucede? ¿Qué tanto sucede en nuestro país este tipo de imputaciones? ¿Y cómo me defiendo? Así es. Mira, sucede mucho. Decía yo que a través de las reformas esto nos ha venido ayudando. En el sistema inquisitorio que teníamos anteriormente, que era la averiguación previa, se dictaba auto de formal prisión y pues ni modo, te aguantabas. Pero hay que ser muy claros en esto. Hay que respetar lo que la Constitución dice y sobre la Constitución no podemos rebasar, ¿no? El artículo 20 de la Constitución, apartado B, fracción séptima, es muy claro y habla de la prisión preventiva que no debe de exceder de 2 años, ¿no? De 2 años cuando sean estos delitos que ameriten una pena menor. Entonces, lo que pasaba en este caso de Presunto Responsable es que el Ministerio Público integraba esta averiguación previa, incorporaba todas las pruebas que él quería y no había manera de que la víctima pudiera tener acceso ni el mismo imputado, ya sea por falta de recursos, ya sea porque... ¿Un juicio? No, sí se iba en juicio, pero toda la fe pública, digámoslo, toda la posición era respecto al Ministerio Público. Él resolvía. Por eso decíamos en la película que estabas juzgado desde que te acusaban, o sea, desde antes de siquiera juicio ya eras considerado culpable. El Ministerio Público tenía toda la capacidad legal para ahorita hacerlo. Ya hay como hoy ya no. Un esfuerzo porque haya presunción de inocencia. Exacto. ¿No? Hoy se respeta este principio. Pues, no, de hecho no se respeta este principio. Por ejemplo, lo que está sucediendo con el caso de Fátima es que las personas que detuvieron ya fueron difundidas por todo el Internet. ¿Cómo van a tener un juicio justo
¿O cómo puedes saber que alguien los está identificando realmente? fueron juzgados. Sí, pues no sabes si los están identificando porque los vieron en el internet o porque realmente los vieron Pero cometer ojo, el delito. ahí viene esta parte interesante del sistema penal acusatorio. Hoy, en una audiencia de debate, en juicio oral, las dos partes, tanto defensa, tanto como el Ministerio Público, deben de integrar esta carpeta de investigación a efecto de aportar las pruebas necesarias. Porque hoy yo puedo decir, Paulina lo cometió, pero si al final del día, en la audiencia de debate, donde el juez tiene la decisión, ¿no? Y es un tribunal de enjuiciamiento que estamos con 3 jueces, uno es el que preside y los otros 2 son los que van a dirimir este asunto, pues ya no es tan fácil incorporar una prueba. Ahora, las pruebas se desahogan en esta audiencia. Te puedo decir entonces, que mejoró. Mejoró, sí, desde luego mejoró. Lo bonito de tener la estadística es que te permite ver qué impacto tuvieron los cambios. Yo no sé qué rompí aquí abajo, pero te permite ver qué impacto tuvieron los cambios. Entonces, tenemos jueces presentes en las audiencias cuando antes no había, tenemos tribunales con banquitas de madera y con su martillito y con aire acondicionado. Los jueces, pues eso cambia un poco el comportamiento, ¿no? Pero no hay un cambio muy sustancial. O sea, por ejemplo, te puedo hablar tortura, por ejemplo, es un problema recurrente, no se ha eliminado. Claro. Y bajó tantito la cantidad de inocentes que hay en la cárcel con todas estas reformas judiciales que ha habido, pero no cambió. Yo tengo una de fondo, duda. ¿no? Ok, esto ya medio lo estoy entendiendo, pero imagínate que hay muchísimas personas que no han cometido un delito y que han sido, nombrados Cancelados. culpables. ¿Cómo se dice? ¿Presunto culpable? Sí. ¿No? ¿Quién los defiende? Porque hay quien dice que se necesita tener dinero para tener una buena defensa y llegar a estos lugares. Y hay quien dice que no, que el gobierno les da o a un abogado, ¿no? Porque tienen todo el derecho de ser defendidos. ¿Es lo mismo? O sea, si realmente... Tenemos una muy mala cobertura del servicio de defensa. Usualmente, más del 70% de las personas son defendidas por abogados defensores públicos. Y estos abogados, si la policía está mal pagada y los ministerios públicos están mal pagados, los defensores Ahora hay públicos que considerar peor, ¿no? que somos un país de alrededor de 20 millones de mexicanos. Entonces tendríamos de que estar hablando 120 millones, de mexicanos. Sí. Habría que aclarar Referías esto. a la ciudad, O sea, referirme exclusivamente a cuántos defensores públicos tienen en sus manos hoy en día carpetas de investigación es que rebasa el número de personas. Oiga, Entonces pero- eso no es una Pero es impartición de justo que justicia. si no me han demostrado al 100% yo en lo que hacen ese proceso, yo esté encarcelado. Porque A mí ahí viene no el me parece. problema y es el dilema, ¿no? Oye, soy inocente, pero demuéstramelo ya que soy inocente y entonces yo ya Al pago. contrario que en otros países. Tienes toda la Claro, razón. pero Así eso es la injusticia, creo yo. Así tendría que ser Y eso lo dice la en la mayoría de los Constitución. casos. Así es, la Constitución está establecida que la que así prisión es. preventiva Es una lo medida decía, excepcional, es una ¿no? medida, la Y sí. medida cautelar excepcional es la Pero prisión tengo entendido que hay preventiva. mucha gente en proceso y llevan en proceso, voy a inventar, 3 años de proceso y no se le ha sentenciado porque todavía no le dicen si es inocente o si es culpable. Mira, ahí si es en el sistema onda ahí? anterior, si es en el sistema interior se puede recurrir a un incidente. Un incidente en donde tú le solicitas al juez que conoce la libertad inmediata, obviamente después de lo que acabo de precisar respecto a la Constitución. Si estamos en el sistema actual es muy difícil porque luego que se lleva la audiencia del debate de juicio oral, inmediatamente tienen los juzgadores que emitir esta sentencia. O sea, el hecho es que sigue siendo la El medida hecho predilecta. La es la prisión preventiva exacto. es la... o sea, Hemos es la abusado de la opción. ¿Y prisión luego preventiva. qué pasa? Imagínate que yo estuve 3 años en lo que definían si era culpable o inocente. Ya me dicen, ay, perdón, nos equivocamos, ya chíspate a tu casa, ¿no? Y me voy a mi casa. ¿Qué pasa con mi vida? Tengo antecedentes penales, me van a contratar. ¿Qué sucede con estas personas? Es muy triste porque la cuestión es que en México estamos traumatizando a toda la población que detenemos. Sean culpables o inocentes, a todos se les está torturando. Se les tortura, bueno, no a todos, al 80%, al 79%, pero sí es a una mayoría. Los mandamos de regreso a su casa traumatizados y luego nos sorprendemos de estos crímenes atroces, de por qué destrozaron a una niña y la metieron en una bolsa. Cuando el sistema penal lo que debería hacer es desactivar, romper círculos de violencia. Y entender que las personas que cometen estos crímenes atroces, ellos mismos probablemente fueron víctimas durante la infancia Claro. de violaciones, esta clase de cuestiones, y que la autoridad no está sabiendo intervenir. A manera de cierre les quiero preguntar, porque estamos hablando ya ahorita de delitos mayores y de como cosas ya que fuimos a otro nivel, pero lo que sucede mucho en la actualidad es en las redes sociales, cuando se acusa, lo vimos en el caso de Del esta banco. chavita, la cajera del banco, que fue, como tú lo decías, en redes sociales fue acabada y al final resultó que no tenía absolutamente nada que ver. ¿Hay alguna ley que te protege de
de esto. Eso es lo que yo decía hace rato. A mí haciendo un poco contradicción contigo respecto al sistema, yo sí creo que hemos mejorado. No, si no hemos mejorado en un 100%, sí hemos mejorado, Claro yo creo que que en hemos un 30%. Y esta facilidad que hoy tienes, yo te puedo acusar, pero hasta que no me lo demuestres en un juicio, Claro. yo no puedo. Ella puede decirlo, todo el mundo podemos decirlo, ¿no? El caso de Fátima es muy claro. La señora que se lo lleva, que se lleva a la niña y que todo el mundo la acusamos. Y hoy resulta que hay 2 personas más que habían planeado este asunto. Entonces, ahorita en la audiencia tenemos que empezar a Esclarecer. deslindar Desmenuzar responsabilidades, ¿no? Sí, o sea, yo de creo que quién tienes razón. tiene la responsabilidad realmente real. no hay si ellas- conflicto. O sea, sí estamos de acuerdo en que mejoró el sistema. Y les quería decir, miren, para hablar de esto, mañana se estrena una película que se eso llama queremos hablar. Buscando Justicia, con Michael B. Jordan. O sea, si un país como Estados Unidos tiene un sistema más avanzado en muchos sentidos, ver esa película nos ayudaría a entender que el sistema penal es un lugar que tenemos que asomarnos constantemente. O sea, no nada más cuando pasa lo de Fátima, acordarnos de que sucedió. Todos los días. Sino, no, Y ahora ahí- quiero decirte ahí una está cosa, la población más México marginada, es la de más los pobre, ¿no? México es de los países más atrasados que acaba de tomar el sistema acusatorio. Tienes ¿no? razón. O sea, Sí. somos de los más arraigados. Sí, o y sea, quiero Chile decir, empezó hace Argentina se 20 tardó años. 10 años en implementarlo. Ahora sí vienen estas nuevas reformas de las que se han venido hablando, sería brutalmente otra vez atacar al sistema penal. Oigan, pues Gracias. muchas gracias. Gracias a los dos por esta mesa. Muchas gracias por invitarnos. Luzma. Continuamos, que continuamos. César el Sol. Gracias a ti, Luzma. Oye, muchas gracias.